Ya han pasado 25 años desde la presentación del Mercedes CLK, todo un preclásico que continúa el legado de sus predecesores, los W123 y W124 Coupé. Al igual que ellos, se recurre a trazos clásicos y elegantes acompañados de una construcción sólida y refinada, pero con el CLK se da comienzo a una nueva era en la marca de la estrella. En este vídeo vamos a tratar 5 ejes temáticos. Comenzaremos abordando precisamente ese cambio de rumbo tanto en la gama de Mercedes como en la esencia de los modelos. En segundo lugar, os voy a mostrar 15 aspectos curiosos tanto del modelo CLK en general como de esta unidad en particular, algunos más o menos conocidos, pero otros no tanto. A continuación os voy a mostrar por qué, bajo mi criterio, el CLK sigue siendo uno de los que yo llamo Mercedes auténticos. Continuaremos poniéndonos en marcha. Ya os adelanto que este coche va increíblemente bien, lo cual tampoco es una sorpresa. Y por último, acudiremos al mercado de segunda mano para ver su cotización, los pros y los contras de su compra y qué versiones os recomiendo para adquirir. Como siempre, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte próximas entregas. Y ahora también recuerda que puedes convertirte en miembro del canal. Arrancamos con el primer apartado, y es que en efecto con el CLK se abre una nueva etapa en Mercedes donde la gama va a crecer muchísimo y donde empezaremos a ver ciertos cambios en el planteamiento de los modelos que pasan a ser más tecnológicos y un poco peor construidos. La razón es muy sencilla, tema de costes, ya que los Mercedes siempre eran mucho más caros que los BMW y Audi equivalentes, pero sobre todo la competencia cada vez era más grande y también cada vez mejor. El CLK, lanzado en el 96, es un coupé del segmento D, y aunque su bastidor provenga básicamente de un clase C, por tamaño, precio, prestaciones y presencia es la variante de dos puertas de la clase E W210. Respecto a su antecesor directo, se da un importante salto en materia de tecnología y equipamiento, con elementos como el control de velocidad o el navegador, en seguridad con disponibilidad de ESP y sobre todo por potencia de los motores de gasolina. Así las cosas, la gama Mercedes en los 80 se reducía básicamente a 4 modelos, tras la incorporación del 190 en el 82, y sin olvidarnos de la clase G, todos ellos para bolsillos pudientes. A mediados de los 90 asistimos a una explosión en la variedad, pues se cubren nuevos segmentos, como el de los urbanos, con el clase A, el todocamino ML o pequeños roster como el SLK. El abuelo del CLK es la variante coupé del W123, una obra de arte sobre ruedas capaz de detener el tiempo y de llegar al 1.000.000 de kilómetros como la unidad diésel que tenéis en el canal. Al 123 le sigue el 124, con la misma receta de calidad y robustez insuperables, pero más refinado y con el célebre 6 cilindros de gasolina y 3 litros de cilindrada. Tras él aparece el CLK de primera generación, código 208, con un diseño mucho más fresco sin abandonar la típica sobriedad y clasicismo en sus líneas de diseño, estrenando los faros separados que pervivirían hasta el clase coupé del 2014. La segunda y última generación del CLK es muy conservadora, fabricándose hasta el 2010. A partir de entonces se pierde el apellido CLK. Pasamos ahora a ver varios aspectos curiosos, algunos de ellos comunes con otros Mercedes, pero otros que sinceramente no me esperaba. El limpiaparabrisas es único, con un mecanismo extensible tan eficaz como sorprendente. El capó es, como en buen Mercedes que se precie, muy largo, de exactamente 108 centímetros. La estrella encima del capó no podía faltar, la podemos encontrar en todos o casi todos los CLK de primera generación, aunque posteriormente se asociaría al acabado elegance en la segunda entrega. El corazón de esta unidad es un 4 cilindros de 2 litros colocado longitudinalmente. Como veis, sobra espacio por todas partes a pesar de los módulos electrónicos para dar cabida a mecánicas de hasta 8 cilindros como el E430 que tenéis en el canal.
Es la primera vez que veo un depósito de líquido limpiaparabrisas de 7 litros de capacidad. Por otra parte, el CLK fue uno de los primeros coches en montar los intermitentes en los espejos, que le sientan fenomenal. También con el CLK se inauguran los dobles faros frontales, resaltándose el pequeño para la luz de posición. Tradicionalmente, la regulación de los asientos se hace desde la puerta, aunque en los últimos Mercedes los mandos se encuentran en los asientos, al igual que sus dos antecesores, y como buen coupé, las puertas carecen de marcos. El freno de mano es de tipo pedal, algo también común en muchos Mercedes, a lo que se suman los intermitentes en la consola central, con el botón del control de estabilidad ESP un poquito más adelante, un equipamiento de seguridad muy raro de encontrar en el 98. Otro aspecto tan curioso como práctico es la posibilidad de abatir los reposacabezas traseros dándole a un botón. Todos los CLK, por otra parte, están homologados para 4 ocupantes y no para 5. En la bandeja trasera tenemos un botiquín de primeros auxilios. Además de la rueda de repuesto de tamaño normal, algo que siempre aplaudo, resulta curioso que la batería se localice en el maletero, teniendo en cuenta el espacio disponible en el vano motor. Y para acabar, estos son los manuales originales de empleo y servicio del CLK. No dejan ni un solo recoveco sin comentar. Como os comentaba, en los 90 se percibe un giro tanto en la gama como en los modelos de Mercedes, derivando en coches más tecnológicos, mucho más potentes, más seguros y bien hechos, aunque quizás la excelencia absoluta se relaje un poco. Vamos a ver cómo el CLK sigue rindiendo honor a la excelencia en la construcción, aunque baja un poco el nivel respecto a los W123 y W124, lo cual es lógico, porque era casi imposible superarlo. Así pues, encontramos unos materiales blanditos y bien ajustados, aunque personalmente no me transmite la sensación de solidez que encontramos en un W124. Ahora bien, hay algunos aspectos en los que el CLK es mejor, ya que los salpicaderos no suelen rajarse tanto. Cuando os digo que sigue siendo un auténtico Mercedes, me baso en que en el CLK se cuidan todos los rincones del coche, ya sea la zona de los pies o de las puertas, que son las que menos se ven. Otro dato revelador es que la madera es madera y el metal es metal. Por ejemplo, en un Mercedes CL de los 2000, cuyo precio era de más de 15 millones de pesetas de entonces, unos 120.000 euros ajustada a la inflación, se recurre a madera de plástico, a menos que pasemos por caja, lo cual me parece lamentable. Y en muchos Mercedes actuales se anuncia cuero cuando en realidad es polipiel de plástico. En el CLK las puertas pesan, como décadas atrás, y los aislantes del motor también están cuidados. Hasta el tapón del combustible ha tenido una especial atención por parte de la marca. Así que, tras examinar a fondo esta unidad, podríamos afirmar que sí, que el CLK sigue siendo un auténtico Mercedes donde la construcción roza la excelencia. Continuamos con el apartado dinámico, esta vez sin demasiadas sorpresas, porque el CLK va de cine en casi todos los aspectos, menos en uno que os voy a comentar más adelante. Esta unidad 200 se encuentra animada por la mecánica de acceso, un bloque relativamente sencillo de 4 cilindros, atmosférico, muy suave y muy progresivo.
Lo más destacable de la ficha técnica es la culata multiválvulas, que eleva la potencia hasta unos decentes 136 caballos, aunque la principal cualidad de este motor es su robustez, al carecer del compresor de otras versiones, y con la puntualización de que las unidades matriculadas a partir del 2000 son merecedoras de la codiciada pegatina B de la DGT. Otro aspecto a resaltar respecto al resto de motores es que los consumos pueden llegar a ser muy asumibles. La joya de la corona son las versiones V8, dos bestias a la antigua usanza, las cuales se encuentran a un precio competitivo. Lo veremos más adelante. Nuestro protagonista, pese a equipar el motor menos potente, se mueve de forma más que digna teniendo en cuenta que su alma se acerca más a un gran turismo que a un deportivo. Ese es el propósito del coche, circular plácidamente envueltos en una esfera de calidad y confort. Precisamente ahí está su principal virtud, el extraordinario aplomo que ofrece su rodadura, de altísima calidad. Este CLK va planchado, transmite una estabilidad que llama la atención incluso hoy respecto a coches actuales. Y ahí es donde también se da muestra de la calidad de construcción del coche, que está fuera de toda duda. Por tanto, el CLK es un estupendo coche rutero que, sin embargo, tiene un par de pegas, una más importante que otra. Para mí, la más grave es el tacto de la caja de cambios manual de 5 relaciones que incorpora este ejemplar. No es precisa ni los recorridos incitan a cambiar de marcha, y es algo extensible también a casi cualquier Mercedes manual de esa época. ¿Se trata de algo excluyente? No, pero quizás lo suficiente para que yo, por ejemplo, que siempre prefiero un cambio manual, se decante por una unidad automática. Yéndonos a las plazas traseras, y a diferencia de modelos actuales que sacrifican habitabilidad por diseño, 4 adultos viajan relativamente bien en el coche. Afortunadamente contamos con reposabrazos y unas calidades idénticas a las plazas delanteras. Aquí no se descuida nada. En resumen, es una estupenda opción para rutear sin prisas con el típico tacto de Mercedes. Volviendo al apartado técnico, la suspensión multibrazo del coche tiene bastante que ver con ese aplomo general. Vuelvo a destacar la presencia del control de estabilidad ESP, al que se añade el control de tracción, importante en toda tracción trasera de cierta entidad. Un aspecto que ha permanecido invariable en Mercedes durante décadas es la discreta dotación de serie de sus modelos y una larguísima lista de opciones donde destaca cierto equipamiento tecnológico como el navegador GPS o el teléfono. Sí que hay una diferencia respecto a la actualidad, y es que hoy se ofrecen opciones en paquete, es decir, lo tomas o lo dejas, y anteriormente no era así. Vamos ahora con el mercado de segunda mano. El CLK está en un momento casi perfecto para comprar, y digo casi porque ya está empezando a subir de precio. Poder hacerse con todo un Mercedes por apenas 3.000 euros, como estos 3 ejemplos que os pongo, es casi un regalo. Razones a favor: los precios no van a caer más, sino todo lo contrario. La principal razón en contra es que hay muchos CLK, por lo que la revalorización es lenta y por tanto no es exclusivo, y aparte, y a diferencia del CLK de segunda generación, y esto es importante, solo lo hay con motores de gasolina. Yo recomiendo haceros un V6 o un V8 en buen estado y que lo compréis sin pensar, jamás van a valer menos que ahora. Y si simplemente queréis tenerlo como segundo coche para los fines de semana o como principal y no hacéis muchos kilómetros, entonces un 200 manual como este es ideal. En conclusión, el Mercedes CLK es un modelo de transición que abre, junto a los SLK, ML, Clase A, una nueva etapa en la marca, pero que a la vez sigue rindiendo honor a la excelencia en la construcción de décadas anteriores, como hemos visto, en compañía de una mayor presencia tecnológica y unos motores casi perfectos por su equilibrio.
Se trata de un muy buen candidato para circular sin prisas con ese toque de confort y aplomo tan típico de Mercedes, que se encuentra en un momento prácticamente perfecto para comprar en el mercado de segunda mano, aunque haya que dedicar algo de tiempo en encontrar una unidad en buen estado y bien mantenida. Probablemente sea el último de los que yo autodenomino Mercedes de verdad, y ya solo por eso puede merecer la pena. Todo un cochazo.